Bien, alumnos, bueno, tengan todos ustedes. Buenos días, vamos a empezar el curso de morfofisiología del aparato locomotor, cabeza y cuello. Vamos a empezar la parte de la teoría el día de hoy. Empezamos el curso con respecto a anatomía y vamos a hacerlo primero tomando la asistencia a todos los que se encuentran presentes en la sala. Apolinario del Pino, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Apolinario. Barrial Estrella, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Bermeo Rojas, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Bolaños Gainsbourg, Buenos días, profe. buenos días. Burga Calderón, Buenos días, profesor. Presente. buenos días. Calderón Hernández, Buenos días, profesor presente. bueno. Campos Laguna, Buenos días, profesor presente. buenos días. Cárdenas Alcarraz, Buenos días, presente. buen día. Cavalcanti Vela, Presente, profesor, buenos días. bueno. Cance Núñez, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Chávez Cornejo, Presente, profe, buenos días. buenos días. Chumbiauca Carrión, Presente, profe. Chumbiauca, bien Chumbiauca. Ciesa Ramírez, Presente, profe, buenos días. buenos días. Collanque Mesa, Aquí, profesor, buenos días. buenos días. Espinosa Félix, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Espinosa Tambraico, Espinosa Tambraico, García Caballero, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. García Caballero Fiorella, García Caballero Piero, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Garro Castillo, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Guanilo Cherre, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Guardia de la Cruz, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Guerrero Altamirano, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Guerrero. Hilario Montesa, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Guamaní Barriga, Presente, profesor, buenos días. buenos días, Guamaní. Jiménez González, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Jorge Sánchez, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Mamani Condori, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Martínez Alarcón, Presente, profesor, buen día. Martínez Alarcón, buen día. Mendoza Mota, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Mogollón Soriano, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Montenegro Alba, Buenos días, profesor, presente. buenos días. Mota Zárate,
Mota Zárate, Muñoz Luis. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ortega Tapia. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Paredes Zárate. Paredes Zárate. Prado Auque. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ramos Narciso. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Requejo Cubas. Cuñas, profesor. Presente. Buenos días. ¿No? Ya, Requejo Cuña. Buenos días. Rodríguez Madueño. Presente, doctor. Buenos días. Zucker Vera, ¿no? Sugner Vera, profesor. Buenos días. Sugner Vera, ¿no? Ya, buen día. Sugner Vera. Tineo Soto. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Tipiana Dávila. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Tunki Corimanya. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Valdivia Salas. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Vargas Bernable. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Vázquez Briones. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Y Zurita Arenas. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Alguien que no ha sido llamado? Alguien que no ha sido llamado. Tenemos a Espinosa Tambraico, Mota Zárate, Paredes Zárate. Son los tres que no están. Ya, para continuar necesitamos un delegado y un subdelegado del curso. Bien, a ver, ¿quiénes pueden ser delegados y subdelegados de los que están asistentes? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario para que sea delegado o delegada del curso? Profesor, ¿puedo ser yo? Natalie, Michelle. Guanilo. Guanilo, ya. Natalie Michelle Guanilo va a ser la delegada. Y subdelegada o subdelegado, a ver, otro alumno que pueda ayudarnos siendo de subdelegado o subdelegada. Guerrero Altamirano. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos a nuestra delegada Natalie Guanilo y la subdelegada Rebeca Guerrero. Bien.
Bien, vamos a empezar. Yo soy el doctor David Rojas. Vamos a iniciar el curso. Yo tengo a cargo este grupo 2B, la parte de la teoría, y conmigo van a llevar la parte de la teoría en todas estas 8 semanas que vamos a tener en este ciclo 21-0. Y en la parte práctica nos van a acompañar el doctor Guerra y el doctor Tuset. Entonces, no, el doctor Guerra y el doctor Vladimir White. Ellos van a ser los que van a participar y me van a acompañar para poder realizar la práctica con ustedes en el grupo 2B1 y 2B2. ¿Ya? Entonces, vamos a... este ciclo va a consistir, como les he dicho, de 8 semanas, donde vamos a tener en cada semana 2 sesiones, y la duración del ciclo está aproximadamente para 2 meses poder realizar este ciclo. Bien. El curso de morfofisiología y aparato locomotor, ya está, este es el sílabo que se les está presentando, y el sílabus, usted va a poder ver acá sus docentes que van a estar dictando el curso, el doctor Rojas, que soy yo, en la parte de la teoría. En la parte de la práctica va a estar el doctor Guerra y el doctor Vladimir White. Bien. El curso es importante que ustedes puedan ver de que en el sílabus usted va a tener todos los temas que se van a desarrollar en las clases. Usted va a poder ver en el sílabus la sumilla, va a poder ver las competencias asociadas al curso, ¿no? Donde lo importante es que usted, a medida que desarrolle los temas, usted pueda aprender, conocer, y ese conocimiento que usted tenga de las estructuras que vamos a ver en esta parte del curso, que es miembro superior, miembro inferior, cuello, cabeza, de las diferentes estructuras que vamos a ver en esas regiones, vamos a ver que todas ellas se relacionan entre sí y cumplen funciones específicas que las vamos a desarrollar en cada sesión. Y conociendo esas estructuras anatómicas, vamos a poder ver la aplicación funcional que tiene mediante ejemplos o mediante pequeños casos clínicos para que usted pueda ver cómo el conocimiento que usted está aprendiendo de una arteria, de un nervio, de una estructura muscular, de un hueso, cómo se aplica de manera funcional mediante la exposición de los casos clínicos. Como les dije, el curso va a consistir de 8 semanas y en el módulo de aprendizaje número 1 va a estar a cargo, va a consistir de 4 semanas. Y en estas 4 primeras semanas, estos son los temas que vamos a desarrollar. ¿Ya? Estos temas que vamos a desarrollar, vamos a hacer en estas primeras 4 semanas, que es el primer módulo. Como le había dicho, cada semana va a consistir de 2 sesiones. ¿Sí? En esta parte, en lo que hoy día vamos a tener la parte de teoría, tenemos la parte en la teoría tenemos 2 horas. Y en la parte práctica tenemos 3 horas hoy día y 3 horas el día de mañana. Las prácticas son dobles y las teorías son dobles. En un ciclo regular correspondería 1 hora de teoría y 3 horas de práctica cada semana. Pero en el ciclo verano, en el ciclo 21-0, se duplica las horas. Por eso es que en cada semana hacemos 2 sesiones. Bien. Por ejemplo, en esta semana vamos a hacer la parte de generalidades, hombros y axila, que es la sesión 1, y la sesión 2 es brazo y codo. Entonces, en esta semana vamos a hacer estas 2 sesiones. En la semana 2 nos corresponde
ver los temas de la antebrazo y muñeca y la mano. En la sesión 3, la región glútea y cadera con el muslo y rodilla. Y en la sesión 4 va a corresponder ver la parte de la pierna, el tobillo y el pie. Y en esa sesión 4, en esa semana 4, esta parte de la pierna sería la sesión número 7. Y en la sesión número 8 usted va a rendir su examen parcial, tanto práctico como teórico. Y ahí terminaríamos este módulo, que es el módulo de aprendizaje número 1. Y el módulo de aprendizaje número 2 también va a consistir de 4 semanas, que va desde la semana número 5 a la semana 8, y tiene el mismo contenido y las mismas sesiones cada semana. 2 sesiones cada semana. Estos son los temas que se va a desarrollar en cada sesión. Y en la semana número 8 vamos a realizar esta sesión de fosas nasales, que sería la sesión 15. Y en la sesión 16 correspondería su examen final práctico y su examen final teórico. ¿Ya? Entonces, esto usted en su sílabo usted lo va a tener acá la secuencia de las clases, y también en sus sílabos usted va a poder observar la forma y las herramientas de evaluación. ¿Bien? Entonces acá usted va a poder ver las evaluaciones que usted va a rendir en todo este ciclo. Usted va a poder ver el peso que tiene cada evaluación por medio del porcentaje. Usted va a poder ver en este cuadro en qué semana correspondería realizar esas evaluaciones. Y también la publicación de las notas en el sistema, las fechas en donde se va a tener que subir esas notas y se va a registrar. Entonces tenemos acá las evaluaciones que vamos a tener en el ciclo. Primero vamos a tener una evaluación diagnóstica, y en esta evaluación diagnóstica se va a realizar el día de hoy a las 8 de la mañana. Tenemos la evaluación diagnóstica que corresponde a un tema, a las preguntas que usted ha desarrollado en la parte de lo que es el curso prerequisito, que es el curso de biología. ¿Alguien levantó la mano? Chumbiauca. Sí, profesor, buenos días. Quería Bueno. saber si en este ciclo también se tomaban orales luego de cada práctica. ¿Cómo va a ser eso de los orales? Ya, en la práctica vamos a tener la parte de saberes previos, que es las evaluaciones, como dicen. Vamos a explicar, en la práctica vamos a explicar un poquito más cómo vamos a realizar las prácticas cada semana. Pero va a haber también, como en ciclos anteriores, la parte de saberes previos, donde se va a rendir una evaluación al comienzo de cada clase. Lógicamente, hoy día que empieza su práctica, no va a haber esta parte de la evaluación. La evaluación va a empezar la siguiente práctica, que sería el día de mañana, ¿no? Ustedes tienen práctica mañana, entonces ahí vamos a empezar con esta parte de saberes previos que dice su compañero. Pero hoy día en la práctica vamos a explicar también un poquito más en qué consiste y cómo vamos a realizar en la práctica. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Muy bien. Entonces, como decimos, la evaluación diagnóstica la vamos a rendir hoy día a las 8 de la mañana en su aula virtual. Va a aparecer ahí la evaluación diagnóstica en la semana 1, que dice E de anatomía. Si pueden chequear a ver si está, de repente no se ha colgado. Pueden entrar al aula virtual y chequear si está la evaluación. Sí está, doctor. Sí, aparece el horario de 8 a 8:10. Sí. Sí, listo, correcto. Entonces, esa es la evaluación. Son 5 preguntas que usted tiene que marcar la respuesta correcta. Como le digo, es de los temas del prerequisito del curso, que es de biología.
Un porcentaje mínimo tiene esa evaluación, un peso mínimo, porque es más que todo el inicio del curso. Y después ya vienen las evaluaciones, que son las evaluaciones continuas, que van a haber 2 evaluaciones continuas que usted observa acá. Y la evaluación continua 1 se va a realizar en la semana 3. Esta evaluación continua 1 tiene un peso de 4% esa nota. ¿Ya? Esa evaluación continua 1, esta evaluación está relacionada con los saberes previos que menciona su compañero, que vamos a explicar en plan. Pero esta evaluación continua 1, y acá le detalla en el sílabus eso. Evaluación continua 1, ¿qué se toma en cuenta? La evaluación 1, 2, 3 y 4 que se hace en la práctica. ¿Sí? Se saca el promedio y esa es su nota de evaluación continua 1. Evaluación continua 2 se va a tomar en cuenta todo lo que se hace. Evaluación continua 2, a ver, se va a tomar en cuenta desde la semana 5, de la evaluación 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué quiere decir? Estas serían las sesiones, ¿no? Sesión 5, sesión 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No es la semana, porque acuérdense que en este ciclo tenemos solamente 8 semanas. ¿Ya? Esto corresponderían a las sesiones. Estas sesiones son consideradas sesiones o días que van a ser evaluados. Por ejemplo, la evaluación 5 se va a realizar, correspondería a la semana 3, ¿no? La 5 y la 6 sería semana 3, la 7 y la 8, semana 4, 9 y 10, semana 5, y acá semana 6, ¿no? O sea, corresponderían a lo que es la evaluación continua 2. Y las notas vamos a poder realizarlas en la semana 7. Después tenemos la evaluación parcial y la evaluación final. La evaluación parcial y la evaluación final. La evaluación parcial va a consistir de un examen práctico y un examen teórico. Este examen práctico y teórico se va a realizar en la semana 4. En la semana 4 se va a realizar esa evaluación. ¿Bien? Y la evaluación final, la evaluación parcial, usted ve acá ya también los pesos de esa evaluación parcial práctica, que es 5%. Y la evaluación parcial teórica, que también es 5%. Después acá usted ve la evaluación final. La evaluación final práctica tiene un peso de 8%. Y la evaluación final teórica tiene un peso de 6%. Y esta se va a realizar en la semana 8. Entonces usted tiene acá su cuadrito de lo que va a corresponder las formas y las herramientas de evaluación. Aparte, en su aula virtual, está también colgado, el sílabus, está colgado su plan de actividades, está colgado su ficha de actividades, donde van a estar las rúbricas que se va a guiar el docente para poder realizarle la evaluación a ustedes. Eso más que todo corresponde a esta parte del sílabus, y en la parte final del sílabus vamos a poder ver la bibliografía y material de consulta que usted puede tener tanto disponible en la biblioteca de la universidad, como otros libros complementarios que usted puede leer y puede ir leyendo a medida que se desarrollan las clases, a medida que desarrollamos el curso. Bien, eso es más que todo esta parte de lo que es el sílabus. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? No, profesor. Entonces vamos a avanzar un poquito porque nos gana la hora. Ya, entonces vamos a empezar la parte de lo que es la clase del día de hoy. Ya hubo la presentación docente. La presentación del estudiante lo vamos a hacer en la parte de la práctica, que vamos a tener un poquito más de tiempo. La misión de la universidad es que, y específicamente también de la carrera, es una etapa en donde la universidad se preocupa con respecto a la formación de ustedes. Específicamente en el curso usted empieza como está empezando ahora y como va a terminar su formación en esta etapa. Tiene que haber cambios y tiene que haber mejoras y tiene que haber un progreso. No, cuando termine el curso tiene que ser diferente a usted a lo que empezó. En esa etapa formativa no solamente es conocimiento, sino va a haber una etapa humanista, científica, en donde usted tiene que desarrollar a medida que va a poder adquirir los conocimientos y en esta etapa formativa usted va a poder desarrollarse cada día más. Entonces, en esta sesión número 1 vamos a poder ver la parte de hombro y axila. Y en la parte de hombro y axila, usted tiene que, como resultado de ese aprendizaje, usted va a poder identificar todas las estructuras que se ubican en esa región. Ya sea estructuras óseas, musculares, vasculares, nerviosas. Todas esas estructuras que ubicamos en esa región, vamos a poder verlas el día de hoy. Vamos a poder conocer esas estructuras, no solamente identificando qué es, sino también vamos a ver cuál es su origen, cuál es su inserción, con respecto a una arteria, dónde nace, qué ramas te dan, con respecto a un nervio, qué estructuras va a inervar. Entonces hay terminología que se va a usar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una arteria, decimos la arteria irriga. ¿Sí? Decimos la arteria irriga. Cuando hablamos de un nervio, decimos el nervio inerva. Cuando hablamos de una vena, la vena drena. Son terminologías que usamos, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿no? Este músculo que se ubica en la región del hombro, este es el deltoides. ¿Y qué estructura anatómica irriga esta parte señalada? Entonces, cuando se le dice irriga, usted ya no me está hablando de una arteria. Entonces vemos acá ubicamos, acá estaría el músculo pectoral mayor. ¿Quién inerva al pectoral mayor? Cuando se está hablando de inerva, entonces me está diciendo de que tengo que decir qué nervio es el que está inervando esa estructura. Entonces, la terminología es importante que la usemos correctamente y que la usemos dependiendo de lo que queremos explicar, de lo que queremos preguntar. ¿Ya? Entonces, si usted ve en esta imagen de la región del hombro, usted está viendo la parte externa de lo que usted ve, de lo que usted mira, ¿no? Pero no solamente el hombro está conformado por esta parte externa que es piel, sino que por debajo de la piel van a haber diferentes estructuras anatómicas que puede ser hueso, que puede ser músculo,
que pueden ser arterias, venas, nervios, todo en su conjunto se va a ubicar dentro de esta zona que es la región del hombro y que lo vamos a poder desarrollar tanto en esta semana en la parte de teoría como en la parte de la práctica. Primero vamos a ver la parte de la osteología. Primero vamos a ver que la región del hombro va a estar conformado por un hueso que es uno de ellos, que es este, que es la clavícula. También va a estar conformado por la escápula y por el extremo proximal del húmero. Entonces vemos acá esta clavícula. La pregunta sería, ¿de qué lado es esa clavícula? ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecho? ¿Qué opinan? ¿Derecho? Derecho. ¿Derecho? Ujú. Derecho. ¿Ambos son derechos? Sí. Sí, solo que está Vista superior y una vista inferior. Vista superior y una vista inferior. Entonces, si usted observa acá, es un hueso largo. Se ve el puntero, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, Ya, profe. ya. Entonces, miren, usted cuando observa esta parte, acuérdese bien, hueso largo, la clavícula, tiene dos extremos. ¿Ya? Ex extremo, ¿cómo se llama este extremo? Acromial. Extremo acromial, ¿ya? Siempre acuérdense eso porque pregunté a otros alumnos y me dijeron, este es el acromio. No es el acromio. El acromio es parte del hueso de la escápula. Este es el extremo acromial, ¿ya? Son dos cosas diferentes. ¿Y este extremo cómo se llama? External. Extremo external. El término external viene de esternón, ¿ya? No de externo, ¿ya? Es extremo external. Porque acá se va a articular con el manubrio del esternón, ¿ya? Entonces, este extremo external es medial o lateral. Medial. Medial. Y este extremo acromial, Lateral. lateral. Concepto de medial, lo más cercano a la línea media. Concepto de lateral, lo más alejado de la línea media. ¿Ya? Este es el concepto de lo que es medial y de lo que es lateral. ¿Está bien? Importante poder ese concepto porque nosotros vamos a poder observar, que en esta parte vamos a poder observar las diferentes estructuras que vamos a desarrollar y vamos a utilizar ese término, ¿no? Medial, lateral, anterior, posterior, superior, inferior. Y tenemos que conocer para poder saber de qué me están hablando o qué es lo que dicen de la descripción que están haciendo, ¿ya? Entonces, como ustedes dicen, esta es la cara superior, que es diferente a la cara inferior, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la cara superior e inferior? Rugosidad. La rugosidad. ¿Cómo? La cara anterior es lisa. La cara anterior es lisa. Recuérdense, no hay cara anterior, ¿ah? ¿Qué cara sería esta? Superior. Superior. Acuérdense, lo que habría sería borde anterior. ¿Bien? Esto sería la cara inferior. ¿Sí? Y en la cara inferior, miren la diferencia, presenta esta estructura. ¿Cómo se llama esto? Surco subclavio. El surco subclavio. ¿Qué se inserta ahí? El músculo Músculo subclavio. El músculo subclavio. ¿Ven? El músculo subclavio. Muy bien. Entonces, si usted observa acá, vamos a ver esta vista de la cara superior. Vamos a ver que hemos dicho que este es el borde anterior. Y en este borde anterior vemos acá el origen de algunos músculos que ubicamos en esta zona. ¿Qué músculo se origina en esta parte del borde anterior? El pectoral mayor. El pectoral mayor. El pectoral mayor abarcaría todo esto. Entonces el pectoral mayor, una zona de sus orígenes sería
la clavícula, este borde superior. Otra parte sería, acá estaría el esternón, su cara anterior del esternón. ¿Y dónde se inserta el pectoral? Arriba. En ¿Dónde la se cresta del insertaría? tubérculo mayor. En la cresta Del tubérculo mayor. del tubérculo mayor, ¿ya? Acuérdense bien, cresta del tubérculo mayor. Vamos a ver ahora el número y ahí lo asociamos, ¿ya? Entonces, esa es la extensión de ese músculo. Origen de este músculo, ¿qué músculo se origina acá? Deltoides. El deltoides, ¿no? Acá tiene su origen el deltoides, pero no solamente su origen es en esta zona. Acá continúa su origen en el acromio y se va hacia la parte posterior, continúa su origen en el labio inferior de la escápula, ¿no? Hace una especie de una U o una herradura en esta zona, que es el origen de ese músculo. Y su inserción se va hacia la parte inferior, su inserción termina en la parte inferior, ese músculo como si fuera en punta, y se va a insertar en el húmero a nivel del tercio medio en la tuberosidad deltoidea. Acá estamos observando esto. ¿Qué más se origina en esta cara superior? ¿Qué se origina acá? ¿Qué músculo? Esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo. Acá usted ve al esternocleidomastoideo su origen, no solamente es en esta parte, sino también abarcaría su origen la cara anterior del manubrio del esternón. Y su inserción es un músculo que lo podemos observar claramente en la cara lateral del cuello. Usted se palpa esa zona de la cara lateral del cuello, usted ve ahí una estructura voluminosa, ese es el esternocleidomastoideo, y su inserción va a ser en el hueso temporal, en la apófisis mastoides. Después vemos acá, en esta parte del borde posterior, a nivel del extremo acromial, vemos también acá, no el origen de un músculo, sino su inserción. ¿Qué músculo se inserta en esta zona? El trapecio. El trapecio, ¿no? El trapecio. Entonces, miren, ustedes ya pueden ir viendo las estructuras que se originan y que se insertan en esta. En esta vista inferior, ya usted ha dicho que se inserta en esta zona lo que es el músculo subclavio, ¿no? Pero también en este extremo external, en su cara inferior, vemos acá el origen de un músculo. ¿Qué músculo se origina ahí? Esternoideo. Esternoideo. El esternoioideo. Acuérdense, este músculo esternoioideo es un músculo infraioideo. ¿Ya? Es un músculo, en la cara anterior del cuello tenemos nosotros los músculos ioideos. Los que están por encima, supraioideos. Los que están por debajo, infraioideos. Dentro de ese grupo de los infraioideos, que son 4, uno de ellos es este músculo, que es el músculo esternoioideo. Cuando veamos cuello, más adelante vamos a poder desarrollar con mayor amplitud este músculo que estamos diciendo de los ioideos. ¿Ya? Profe, Sí. disculpe, yo no he llevado antes el curso y me gustaría saber de dónde podría saber así qué músculos, qué huesos se insertan, o sea, eso del origen. ¿En qué libro lo puedo ver? Sí, en la bibliografía que está de este PPT que usted tiene al final, ahí está la bibliografía de los libros que se está utilizando y ahí usted va a ver el origen y inserción. Otra referencia es el Netter. El Netter en su 6ª edición, ahí hay como unas tablitas, origen e inserción, irrigación, inervación, de las estructuras que se mencionan ahí. ¿Ya? Ah, vale. Ok, profe, gracias. Entonces, vemos acá, miren, la cara inferior. La cara inferior, vemos que esto está marcado de verde. En su cara inferior de la clavícula. ¿Qué sería lo de verde? ¿Qué es lo que me está mencionando? Ligamentos, profesor. Ligamentos. La inserción de ligamentos. ¿Qué ligamentos se inserta acá?
Costoclavicular. Costoclavicular. Ligamento costoclavicular. Entonces, su nombre mismo lo dice, ¿no? Costo viene de costilla. Y clavicular de clavícula. Entonces, este ligamento va desde la costilla. Acá estaría la primera costilla, justo a nivel de entre la primera costilla y su cartílago. Justo a ese nivel se va a dar esta inserción de este ligamento y va a ayudar a que pueda estabilizarse esta articulación que se ve acá. ¿Qué articulación ubicamos acá? Esternoclavicular. La articulación, su nombre es esternoclavicular. ¿Sí? Y cuando me dicen silla de montar, bueno, la articulación es del tipo sinovial y el subtipo es en forma de silla de montar. Y acá vemos, ¿qué es esto? En el hueso, ¿qué sería esto? El ligamento trapezoideo. El ligamento trapezoideo, que se inserta en esta parte del hueso que se llama, ¿cómo se llama? La Línea trapezoidea. La línea trapezoidea. Y acá vemos que se inserta acá. Ligamento conoideo. El ligamento conoideo, ¿sí? Que se inserta en esta parte del hueso que se llama el tubérculo conoideo. Estos son ligamentos que van a ayudar a poder estabilizar la articulación que vamos a ubicar en esta zona. ¿Qué sería la articulación? Tanto la articulación que se va a dar acá. ¿Qué articulación se da acá? Acromioclavicular. Acromioclavicular. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial plana. Sinovial plana. Sinovial plana, ¿no? Entonces, sinovial, cuando me dicen sinovial, es que es una articulación móvil. Es una articulación móvil. Es una articulación móvil del tipo plana y acá es una articulación móvil, pero acá tiene una forma como si fuera de una silla de montar, por eso es que se le llama así. Bien, entonces acá usted ve el otro hueso que correspondería al hombro. Uy, me vaya a pasar. Ya, 2 minutitos más y ingresamos a hacer la evaluación diagnóstica. ¿Ya? Entonces acá vemos lo que es el hueso de la escápula. Ya usted puede ver acá la escápula. ¿Qué cara es esta de la escápula? Anterior. Cara anterior. Cara anterior. ¿De qué lado es la escápula? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, ¿no? Entonces, igual. Si nosotros, por ejemplo, acá, vamos a ver acá. Esta es la línea media. Esta es la línea media, ¿no? La línea media. ¿Qué borde es este? Borde medial. Borde medial, ¿ya? Eso acuérdense, borde medial. Y este sería Borde lateral. borde lateral, ¿ya? Entonces, terminología, para los que recién empiezan, terminología. Borde medial, ¿cuál es su concepto? Medial, lo más cercano a la línea media, ¿ve? Borde lateral, lo más alejado de la línea media. Es terminología, igual que hemos visto en la imagen anterior. En la imagen anterior vimos extremo medial, extremo lateral, ¿no? Ese es el concepto. Lo que está más cercano, borde medial, lo que está más alejado, borde lateral. Esto que habíamos dicho es su cara anterior. Miren la forma, su cara. No podemos decir borde. ¿Cuándo decimos borde? Este es borde, ¿no? ¿Qué borde es este que estoy pintando? Lateral. Borde lateral. En este hueso yo no puedo decir cara lateral, ¿no? Porque esto no es una cara. Esto es una cara. Entonces acá sería cara anterior y acá sería borde lateral. ¿Ya? Una cosa es cara, otra cosa es borde. Este borde lateral correspondería a este borde. Ahora, ¿cómo diferencio estos dos?
el borde lateral y medial, me guío por esto. ¿Qué es esto? La cavidad La glenoidea. cavidad glenoidea. La fosa glenoidea o la cavidad glenoidea. Entonces, donde yo ubico esta fosa o cavidad glenoidea, sería el borde lateral. Ya no me complico. Ahí sería el borde lateral. Bien, vamos a dar una pausa. Ingresen a su aula virtual para que puedan desarrollar el examen. 10 minutos nada más y de ahí continuamos porque el tema es largo con respecto a lo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Solamente 10 minutitos. A ver, ingresen todos. Y cuando den las 8, ingresen al E de anatomía. Vamos a ver si... Luz de... Profesor, ¿Pudieron ingresar? Sí, doctor. Sí, Ya. profesor. ¿Alguien que no ha podido ingresar? Todos creo que han podido ingresar, ¿no? Todos han ingresado. profesor, tengo una consulta. Dime, Piero. Hay una pregunta que solamente dice marca el enunciado correcto y no me dice que es, o son de, es leer las alternativas. Marca el enunciado correcto y te da las alternativas, ¿sí? Sí, profesor. Ya. De esas alternativas, ¿cuál piensas que es la correcta? Está bien, profesor, gracias. Ya, ¿listo? Ya, Piero.
Ya, listo, vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, entonces, vimos esta parte de lo que es el hueso de la escápula. ¿Ve? Entonces, algunas estructuras que podemos identificar acá, la fosa subescapular, que es característica de la cara anterior. Tenemos acá la escotadura de la escápula. Tenemos la apófisis coracoides, la fosa glenoidea. En esta vista, vemos acá claramente la fosa glenoidea y acá se va a dar lo que es la articulación glenohumeral, donde interviene esta fosa glenoidea con la cabeza del húmero. ¿Ya? Por encima de esta fosa glenoidea, acá vamos a ubicar al tubérculo supraglenoideo y acá ubicamos al tubérculo infraglenoideo. Esto correspondería a su cara anterior y esto es su cara posterior. ¿Cómo puedo diferenciar esta cara anterior, que sería esto, de esta cara posterior? Es que en la cara posterior ubicamos esta estructura. ¿Qué es esto? La espina de la escápula. La espina de la escápula. ¿Ve? Y acá tenemos la espina de la escápula, que no la ubicamos acá. Acá se asoma un poquito, ¿ve? La espina de la escápula. Y donde termina la espina de la escápula sería esta estructura, que es el acromio. ¿Qué sería esto? Si le vemos acá la estructura muscular, podemos ver acá el origen de un músculo en esa fosa, que sería el músculo subescapular. Este músculo subescapular, ¿dónde se inserta? Acá es su origen. ¿Dónde se inserta? En el tubérculo menor del húmero. En el tubérculo menor del húmero. ¿Ve? En el tubérculo menor del húmero. Y acá vemos, ve, el borde medial. En su parte anterior de ese borde medial vemos la inserción de un músculo en toda esta extensión. ¿Qué músculo se inserta acá? El serrato anterior. Serrato anterior. El serrato anterior. Acá se ubicaría el serrato anterior. Y en el borde superior vemos el origen de un músculo acá, que también es infraioideo. ¿Qué músculo sería? Homoioideo. El homoioideo. ¿Ya? Músculo infraioideo, que acá estaría el homoioideo. En esta vista también podemos ver acá la apófisis coracoides que hemos dicho. Y vemos acá cómo se origina dos músculos y se inserta un músculo. ¿Qué músculo se inserta en esta apófisis coracoides? El pectoral menor. Pectoral menor. Pectoral menor. El pectoral menor. Entonces, acuérdense bien que acá estaría el brazo. Acá estaría la parte del tórax. Y en la parte del tórax, uno de los músculos sería el pectoral menor. El pectoral menor tiene su origen en la tercera, cuarta y quinta costilla. Y su inserción sería en la apófisis coracoide. Pero también tengo dos orígenes. Y estos orígenes de estos músculos, uno va a ser el músculo coracobraquial, que es un músculo de la cara anterior del brazo. Y el otro músculo sería la porción corta del bíceps braquial, que también el bíceps braquial es un músculo de la cara anterior del brazo. ¿Ya? Listo. Después vemos acá, hemos dicho el borde lateral. Vemos acá que estaría el tubérculo supraglenoideo y acá el tubérculo infraglenoideo. Y vemos que ahí se da origen a estructuras musculares. En esta parte superior se va a originar la porción larga del bíceps braquial. ¿Ya? Acuérdate bien acá habíamos dicho que era porción corta del bíceps braquial. Y acá vemos porción larga del bíceps braquial.
Y en la parte inferior, en este tubérculo infraglenoideo, vamos a ver acá que es el origen de la porción larga del tríceps braquial. El tríceps braquial es un músculo de la cara posterior del brazo. ¿Ya? Vemos ahí esa parte. Esta es una vista posterior. Acá vemos vista anterior, miren, y acá vemos vista posterior. Vemos esto, estructura notoriamente que no la vemos acá. Esto es lo que ustedes están hablando de la espina del escápulo. Cuando usted se toca la región del hombro y palpa la parte posterior de la región del hombro, usted va al palpar, va a tocar una parte que es dura. Esa parte que usted toca, esa parte ósea, correspondería a esto, la espina del escápulo. Y donde termina la espina, el acromio. Y acá ve una carilla articular que acá se va a dar la articulación acromio clavicular que hemos dicho. ¿Ya? Entonces, esta espina divide a esta cara en dos fosas. Fosas supraespinosa, fosa infraespinosa. Borde lateral, borde medial. Y ahí vemos el origen de estructuras musculares. ¿Qué músculo se origina acá? ¿Qué músculo es este? Espinoso. Espinoso. El supraespinoso. ¿Qué músculo es este? Infraespinoso. El infraespinoso. Muy bien. ¿Qué músculo es este? Redondo menor. Redondo menor. Redondo menor. El redondo menor. ¿Y qué músculo es este? Redondo mayor. Redondo mayor. Redondo mayor. Redondo mayor. ¿Y este? Dorsal ancho. Dorsal ancho. Dorsal ancho. Entonces, el redondo menor, el infraespinoso y el supraespinoso. Los tres, ¿dónde se insertan? Tubérculo mayor del húmero. Mayor del húmero. El tubérculo mayor del húmero. ¿Ya? El tubérculo mayor del húmero. Acuérdense que cuando hablamos del tubérculo menor, ¿qué se insertaba en el tubérculo menor? Es subescapular. Subescapular. El subescapular. ¿Ya? Entonces, esos cuatro músculos forman los músculos del manguito rotador. Los cuatro músculos que estamos mencionando son los músculos que conforman los músculos del manguito rotador. ¿Ve? Ahí ven, ¿ya? Vemos acá el redondo mayor. Este redondo mayor, ¿dónde se inserta? Porque acá es su origen, mira, su origen. Borde lateral. ¿Cuál es su inserción? ¿Dónde se inserta? La vía medial del surco intertubercular del húmero. Labio medial del surco intertubercular, ya, que ahora se llama la cresta del tubérculo. ¿Qué tubérculo? Mayor ¿Mayor o del menor? Menor. Menor, doctor. Menor, porque en el mayor, ¿qué se inserta? El pectoral mayor. Pectoral mayor. El pectoral mayor. ¿Ya? Por eso que ahí tienen que asociarlo. ¿Ves? Muy bien. La cresta del tubérculo menor es la inserción de este músculo redondo mayor. Y acá vemos también el otro músculo que es el... ¿Qué sería ese? Dorsal ancho. Dorsal ancho. El dorsal ancho. El dorsal. Después, ¿qué borde es este? Medial. Borde medial. Borde medial. ¿Ya? Y en este borde medial vemos inserciones de músculo. ¿Qué músculos son estos? Los romboides. Romboides. Romboide. Acá sería, vamos a ponerles un lapicito.
romboides menor, romboide mayor. Entonces vemos acá romboide menor, romboide mayor. Y en el borde lateral vemos redondo menor y redondo mayor. Y en la parte superior del borde mediano vemos la inserción a este nivel de un músculo. ¿Qué músculo es ese? El elevador de la escápula. El elevador de la escápula. ¿Ve? Acá vemos, ¿qué era esto? Escotadura de la escápula. La escotadura de la escápula. Y esa escotadura de la escápula, acá va a ir un ligamento. ¿Qué ligamento es este? Ligamento elevador de la escápula, creo que era, doctor. No. ¿No? ¿Qué ligamento es? Ligamento transversal de la escápula. Ligamento transverso, ¿qué más? Superior de la escápula. Superior de la escápula. ¿Qué pasa por ahí? El nervio supraescapular. Nervio y la arteria supraescapular. ¿Ya? Y este nervio supraescapular, ¿cuál es su origen? Su origen, plexo braquial. Específicamente, ¿qué parte del plexo braquial es el origen del supraescapular? El tronco superior. ¿Ya? Ahorita vamos a ver plexo braquial y lo vamos a asociar, el origen, ¿ya? Pero miren, acuérdense bien, nervio supraescapular. ¿A quién inerva el supraescapular? Al supraespinoso. Y el infraespinoso. Supraespinoso e infraespinoso. Acá estamos marcando. Muy bien. ¿Y qué pasaría por encima? La arteria supraescapular. La arteria supraescapular. La arteria supraescapular no pasa por este agujero. Pasa por encima. ¿Ya? Pasa por encima. Esta arteria supraescapular, ¿cuál es su origen? Su origen es la arteria tirocervical. ¿Ya? ¿Y el origen de la tirocervical cuál es? La arteria que ahorita lo han dicho, subclavia. Muy bien, subclavia. ¿Ya? Entonces, miren, ahí miren cómo podemos asociar todo lo que estamos diciendo. No solamente músculo, vemos bien a la inervación, la irrigación. ¿Ven? Entonces, estas láminas nos ayudan a esto. Ahora, esto hay que transformarlo ¿en dónde? En los esquemas que vamos a ver más adelante en la práctica, ¿no? ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, Garro? Sí, profesor, ¿podría repetir cuál era el origen de la arteria supraescapular, por favor? La arteria supraescapular, ¿cuál es su origen? Ayudemos, alumnos. Braquial, tronco superior. Braquial. Arteria supraescapular. Tirocervical. Tirocervical. Arteria tirocervical. ¿Ya? Muchas gracias, profe. ¿Ya? Cuando dicen, por ejemplo, a veces hay una confusión. Plexo braquial, asócienlo con nervios. ¿Ya? Plexo braquial es nervios. Vamos a ver ahora plexo braquial y vamos a ver puros nervios. Pero cuando le dicen origen de la arteria, ya no descarten plexo braquial. ¿Ya? Acá viene a ser, el origen de esta arteria supraescapular es la arteria tirocervical. De repente, si por ahí tienen un libro antiguo, antes se le llamaba la arteria tiro-bicérvico supraescapular. Pero actualmente se llama, y antes también le decía el tronco tirocervical también de repente, pero ahora se llama arteria tirocervical. ¿Ya? Profe, ¿qué ligamento era? Disculpe.
¿Qué ligamento es? Ayudemos a ver. ¿Qué Ligamento ligamento es? Transverso superior de la escápula. Transverso superior de la Ligamento transverso superior de la escápula. Correcto. Gracias, ¿Ya? profe. Muy bien, listo. A ver, avanzamos porque nos queda corto el tiempo. Ya, también en esta parte, ya hemos dicho la espina, ¿no? En la espina, a ver acá. Miren, en la espina tiene un labio inferior y tiene un labio superior. Pero acá nosotros hemos visto, ¿qué músculo se origina acá? Deltoides. El deltoides. Pero acuérdate que el deltoides ya lo habíamos visto acá, que venía de la cara anterior, ¿no? Así. Sí. ¿En qué hueso? Clavícula. En la clavícula. Habíamos visto en su borde anterior, ¿no? Habíamos visto que en este extremo, a nivel de este extremo acromial, en su borde anterior, vemos acá el origen. Y mira cómo continúa en el acromio. Mira cómo continúa en el labio inferior de la espina del escapo. De forma como una especie de herradura o una U, ¿no? Y de ahí, ese músculo va hacia abajo, así, y acá hacia abajo, así, y va a terminar en punta, ¿sí? Y acá termina en la tuberosidad deltoidea en el húmero, en su tercio medio, ¿ya? Ahí vamos a ver cuando veamos brazo. Pero miren cómo acá podemos observar claramente ese músculo. Después, en el labio superior, ¿qué observamos? Trapecio. El trapecio. Pero también acuérdate que acá venía el trapecio, en la clavícula, ¿te acuerdas? En el borde posterior, también era la inserción del trapecio. ¿Ya? De las imágenes anteriores que hemos visto. ¿Bien? Y acá, esto es, ¿qué era esto? ¿De verde? Ligamento transverso superior. Ligamento transverso superior del escapo. ¿Ya? Ligamento transverso superior. Bien, ya, acá vemos nuestro húmero, para ir avanzando un poquito más. Nuestro húmero. Y en el húmero vemos, primero, ¿qué húmero es este? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. No. Derecho. ¿Derecho ¿Los cara dos, anterior? ¿Los dos derechos? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué borde es este? Medial. Medial. ¿Por qué es medial? Porque es el número derecho. Pero hay algo de repente de lo que Porque está la ahí. cabeza del húmero Por la cabeza del húmero. en la posición. Está cerca de las costillas, por eso sería. Está inclinada a ese borde, ¿no? Cuando la cabeza del húmero, mira, la cabeza del húmero no está en el medio. Siempre la cabeza del húmero va a estar inclinada hacia un lado. Y donde está inclinada hacia ese lado, borde mediano. ¿Ya? Esa es tu referencia en esta parte. ¿Ya? Esto sería el borde lateral. ¿Qué cara es esta? Anterior. Cara Anterior. Y esto sería Posterior. su cara posterior. Entonces, cuando tú digas, ese es el lado derecho, ese es el lado izquierdo, bueno, es el lado derecho porque esto es medial, esto es lateral, esto es anterior, esto es posterior, y todo esto sería extremo, proximal o distal. Proximal. Proximal. Concepto de proximal, lo más cercano al tronco. Concepto de distal, lo más alejado del tronco. Acá sería distal, ¿no? En el otro lado, ¿no? Extremo distal, ¿no?
Entonces, cuando queramos describir, en el extremo proximal, en la cara anterior del húmero, encontramos las siguientes estructuras. Tubérculo menor, tubérculo mayor, surco intertubercular, cabeza del húmero, cuello anatómico, cuello quirúrgico. ¿Ve? Estoy haciendo la descripción, pero primero ubicamos de dónde estoy explicando, ¿no? Entonces usted ve que estamos hablando de esta zona específica, ¿ya? Entonces acá vemos también, vamos a ver que ya hemos avanzado. ¿Qué músculo se inserta acá? Que ya hemos avanzado, ¿ah? Subescapular. Subescapular. El músculo subescapular, ¿se acuerdan de la escápula, su cara anterior? Ubicamos la fosa subescapular, que es el origen de ese músculo, y acá se inserta. ¿Bien? ¿Qué se inserta acá? Músculo supraespinoso, músculos infraespinoso y redondo menor. Correcto. Entonces acá van a haber carillas. Carilla superior, carilla media, carilla inferior. Y esa secuencia corresponde a la inserción del supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Sí? ¿Qué hemos visto en la escápula? Estamos viendo en la escápula, habíamos visto esa parte. El supraespinoso y el infraespinoso, su inserción se va a dar en la cara anterior o posterior, su origen se va a dar en la cara anterior o posterior de la escápula. Posterior. 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 O sea, usted puede hacer diferentes preguntas relacionadas a este tema para poder guiarse, ¿no? Para poder relacionar. Entonces, la pregunta acá sería, ¿qué músculos conforman el manguito rotador? El músculo Espinoso. subescapular. Espinoso, Subescapular, infraespinoso, supraespinoso, redondo menor y infraespinoso y redondo menor. subescapular. Correcto. ¿Ve? Ahí, entonces ya usted tiene mayor seguridad al momento de responder. Cuando usted responda, recuerde, hágalo con seguridad. No responda con una pregunta o no diga, no, creo, doctor, que es esto, porque le baja su puntaje al momento de su evaluación. Ahora, por ejemplo, cuando usted responde, no importa si se equivoque, intente, porque acá corregimos. Lo que no debe usted hacer es intentar al momento de la evaluación de saberes previos. Ahí no diga, creo que es esto, doctor. Me parece que es esto, no diga eso. Dígalo con seguridad, porque su puntaje, cuando dice con seguridad, es un puntaje diferente a cuando de repente lo dice con duda. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Profesor. tengo que recordar. ¿Listo? Ah. Cintia, ¿no? Sí, profe, disculpe, no entendí, no alcancé a apuntar lo del manguito rotador. ¿Podría repetirlo? Ya, el manguito rotador está conformado por 4 músculos. 3 músculos que se insertan en el tubérculo mayor, que son, acá sería, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y acá estaría el subescapular. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Esos 4 músculos conforman los músculos del manguito rotador que van a dar también estabilidad a la articulación que vamos a ver acá, que es la articulación glenohumeral. Acá va a haber una articulación, acá estaría la cavidad glenoidea, ¿no? La cavidad glenoidea. Y acá se va a dar la articulación glenohumeral. ¿Qué más vemos acá? Estamos viendo ahí el surco intertubercular y por ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa por ese surco? El tendón de cabeza larga del bíceps braquial. El tendón de la cabeza larga del bíceps braquial.
Entonces, este tendón que pasa por ahí, ¿viene de dónde? Viene, acá estaría así la cabeza larga, ¿no? ¿Dónde se origina la cabeza larga? Que habíamos dicho ya. Tubérculo supralenoideo. Entonces, tubérculo supralenoideo. Acuérdate que esta es la cavidad glenoidea. Y en la parte superior, tubérculo supralenoideo. Pasa por ese surco intertubercular. No y se inserta. Pasa por ahí. Y para que fije ese tendón, ¿quién lo fija? ¿Qué vamos a ver acá? Surco. Ligamento. Fija ahí para que no se salga. Ligamento. Ligamento. Muy bien. ¿Qué ligamento es? Intertubercular. Humeral transverso. El ligamento transverso del húmero o el ligamento humeral transverso. ¿No? Ahí. ¿Ve? Le ayuda a que se pueda fijar, si no, se desprende, porque recuerden que esto es parte del bíceps braquial. Va a ser bastante movimiento. Entonces acá estaría el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Y habíamos dicho que el bíceps braquial tiene dos porciones. Acá viene su porción corta, ¿no? Y la porción corta, ¿dónde se origina? También hemos dicho. La apófisis coracoides. Apófisis coracoides. La apófisis coracoides. ¿Eh? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Asociando lo que hemos visto en las imágenes anteriores. Estamos asociando. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se perdió? ¿Se entiende o se perdió? Se entiende. Sí, se entiende. Entiende, profesor. Sí, ya, listo. Entonces vemos acá también, miren, hablamos de crestas, ¿no? A ver, solamente en las imágenes anteriores decíamos las crestas del tubérculo mayor y menor. Acá las presentamos. Esta es la cresta del tubérculo mayor, porque miren, es la continuación del tubérculo mayor. Hasta su cresta, y este es el tubérculo menor, y acá está su cresta. Entonces, ¿qué habíamos dicho de esas crestas? Las inserciones que se daban ahí. ¿Qué se inserta en la cresta del tubérculo mayor? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué se inserta? El pectoral mayor. Pectoral mayor. Entonces acá pectoral mayor. ¿Qué se inserta en la cresta del tubérculo menor? El redondo mayor. El redondo mayor. El redondo mayor. Y acá estaría El dorsal ancho. Dorsal ancho. el dorsal ancho. ¿Ve? Ahí está. Ahora miren, lo más externo es el pectoral mayor, porque el pectoral mayor va a cubrir todo. ¿Ya? Importante este redondo mayor, una referencia importante es que, acuérdense que acá estaría el borde lateral de la escápula, ¿sí? Y acá vendría así el redondo mayor, ¿ya? Y este redondo mayor, ponerle de otro color. Es importante porque este sería su borde inferior del redondo mayor. Entonces acá va a venir una arteria que es la arteria axilar. ¿Ya? Acá viene así la arteria axilar. Y esta arteria axilar, cuando pasa este borde inferior del redondo mayor, cambia de nombre y se va a llamar arteria braquial. ¿Ya? Acuérdate bien eso. Vamos a ver en el esquema siguiente. Estamos bien. Uy, ya la hora nos va. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver esa parte, ¿ves? Esa diferencia. En otro esquema lo vamos a poder ver. El problema es el tiempo. Ya, después acá, las articulaciones, ya hemos visto las articulaciones, los tipos. Van a haber articulaciones falsas a este nivel.
que en la práctica se va a desarrollar un poquito más. Si no nos va a ganar. Los ligamentos, ya hemos hablado de los ligamentos, van a haber ligamentos glenohumerales que van a fijar y estabilizar esta articulación glenohumeral. Los glenohumerales van a ser superior, medio e inferior. Van a haber ligamentos coracohumerales. Los ligamentos que hemos visto. Los ligamentos que hemos visto, vamos a ver acá. Este ligamento es el ligamento coracoacromial. ¿Ves? Y estos son los ligamentos que hemos visto, los coracoclaviculares, que son el ligamento trapezoideo, que hemos visto en la clavícula, su inserción, y el ligamento conoideo. ¿Ya? Este es el ligamento conoideo. Y acá ubicamos el ligamento transverso superior de la escápula que hemos hablado. ¿Ve? Acá vamos a ubicar el ligamento transverso del húmero, porque miren por debajo qué pasa, el tendón de la porción larga del bíceps braquial. ¿Ya? Esto que vemos acá, esto sería, ¿qué sería esto? A ver, rapidito. ¿Qué cosa, El profe? ligamento del supraescapular. No, Ese es el pectoral mayor. pectoral. Si me dices Mayor. pectoral, acá estaría la cresta del tubérculo mayor. Sería Ah, Subescapular. subescapular. Este sería el tendón del músculo subescapular, porque acá estaría el tubérculo menor, ¿no? ¿Y qué es esto? Tendón del supraespinoso. El supraespinoso. Porque acá está el tubo. ¿Me entiende? Ahí usted, del concepto que ya usted tiene, puede ir asociando esas estructuras. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vemos acá el pectoral mayor, que ya hemos avanzado. Profesor, ¿Sí? en el tubérculo mayor, ¿qué tipo de tendón se insertaba? No, o sea, en el tubérculo mayor van a haber 3 músculos. ¿Ya? 3 músculos se van a insertar. Lógicamente la inserción que se va a dar a ese nivel va a ser a través de su tendón de ese músculo. En este caso, este sería el supraespinoso. Pero otros tendones que se van a insertar acá de los músculos sería el infraespinoso y el redondo menor. ¿Ya? Pero solamente en esta imagen observamos el supraespinoso. ¿Ya? Listo. Después acá el pectoral mayor, miren. Y acá vemos el deltoides. Entre los dos forman acá un surco, que es el surco deltopectoral. Por ese surco deltopectoral, ¿qué está pasando? ¿Qué está La vena pasando? cefálica. La vena cefálica. La vena cefálica. Mire, ¿y esa vena cefálica dónde drena? ¿En la vena axilar? En la vena axilar. Entonces esta se mete acá en este espacio y va a drenar en la vena axilar. ¿Ven? Acá vemos el serrato anterior. Acá vemos el pectoral, que hemos dicho el pectoral menor. Su origen, tercera, cuarta, quinta costilla. Su inserción, apófisis coracoides. Acá vemos el músculo subclavio. Acuérdense que la inserción, habíamos dicho, se da en este surco subclavio. Y miren dónde se origina. A ese nivel de la primera costilla con su cartílago. Vemos ahí el serrato. Vemos acá el trapecio. A este nivel sería el labio superior de la espina de la escápula. ¿Ve? Ahí sería la inserción de este músculo del trapecio. ¿Qué más vemos acá? El dorsal ancho. Miren el dorsal ancho. Los romboides. El romboide menor, el romboide mayor. Este sería el borde medial de la escápula. Y este músculo, su inserción sería este músculo, el músculo elevador de la escápula. Lo elevador de la escápula. Acá vemos un espacio que se le conoce como el triángulo de la auscultación, donde cuando ponen el estetoscopio acá, para poder escuchar los ruidos en el tórax, los ruidos de los pulmones, al momento de la inspiración, expiración. Y tiene sus límites, que son los límites de estos músculos. ¿Qué músculo es este? Trapecio. 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 ¿Qué músculo es este?
Dorsal ancho. Dorsal ancho. ¿Y qué músculo es este? Infraespinoso. Infraespinoso. Redondo mayor. No. Cuando me dicen infraespinoso y redondo mayor, me están hablando de este borde lateral, ¿no? Ya se perdieron, ¿ah? Infraespinoso sería este. Redondo mayor sería este. Y yo estoy hablando de a este nivel, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Este qué es? ¿Qué músculo es? Este músculo sería este, ¿no? ¿Qué músculo es? Cerrato mayor. ¿Qué mayor? El romboides mayor. Romboide. Romboide menor, romboide mayor. Entonces su límite es romboide mayor, trapecio y dorsal ancho. ¿Ya? Triángulo de la auscultación. Ese es el deltoides que hemos hablado, ya hemos especificado su origen y acá sería su inserción en la tuberosidad deltoidea. El subescapular, ya hemos hablado del subescapular. Acá vamos a ver que estos músculos, su ubicación, te van a formar espacios. Miren, y estos espacios son el espacio triangular. En este espacio triangular vamos a ubicar acá, en este espacio, como contenido va a estar la arteria circunfleja del escápulo. Como contenido, acá vamos a ver la arteria circunfleja humeral posterior y el nervio axilar. Como contenido de este intervalo triangular, vamos a ver que acá vamos a observar al nervio radial y a la arteria humeral profunda. ¿Ya? Estos serían el contenido de estos espacios, el triangular, el espacio cuadrangular y el intervalo triangular. ¿Ven? Y acá vemos sus contenidos, también ahí les dejo de esos espacios. ¿Ya? ¿Qué más vemos acá? Ya esto lo vemos en práctica. Ya, la parte de la axila. En la parte de la axila vemos, miren, esta parte de la axila tiene sus límites. Es un compartimiento que está delimitado, ¿no? La parte de la axila, la pared de la axila, la pared medial, se va a ubicar a este nivel. ¿Qué estructuras ubicamos a este nivel de la pared medial? Recuerden que todo esto es el tórax, esta es la parrilla costal, y esto sería su parte superior del tórax. Esta parte superior del tórax forma esa pared medial. ¿Qué otra estructura forma esta pared medial? El músculo serrato anterior. El serrato anterior hemos visto que se ubica a este nivel. Como pared lateral. En la pared lateral, ¿qué estructura ubicamos a nivel de la pared lateral? Ya hemos visto que este es el surco intertubercular, que se ubica entre el tubérculo menor y el tubérculo mayor del útero. Pared anterior. En esta pared anterior vamos a ubicar acá, en esta la más superficial, acá ubicamos al pectoral mayor, al pectoral menor, al músculo subclavio, acá estaría el músculo subclavio, y acá va a haber una fascia, que es la fascia clavipectoral, que se ubica entre la clavícula y los pectorales. ¿Ya? Y en la pared posterior, la parte más profunda de esa región de la axila, en la pared posterior vamos a ver que a ese nivel ubicamos al músculo subescapular, ubicamos ahí también al redondo mayor, que hemos estado hablando, al dorsal ancho, y ubicamos ahí también la parte de lo que es el músculo tríceps braquial. ¿Bien? Estaría, el tríceps braquial es un músculo de la cara posterior del brazo. Lo ubicaríamos por detrás de este hueso. Por eso es que sería en esta zona su pared posterior. Después, acá vemos, esta es la arteria axilar. Esta arteria axilar va a iniciar a este nivel. ¿Ya? Entonces acá vemos, esto sería la arteria subclavia.
La arteria subclavia. Acuérdense que cuando hablamos de la arteria subclavia, habíamos dicho que una de sus ramas de la arteria subclavia es la arteria tirocervical. Tirocervical. Esta arteria tirocervical, una de sus ramas era la arteria supraescapular. Esa arteria supraescapular iba así y se va hacia ¿dónde? A la parte posterior de la escápula. Esta arteria subclavia, cuando pasa a este borde lateral de la primera costilla, cuando pasa a ese borde lateral, cambia de nombre, no da ramas, cambia de nombre y se va a llamar arteria axilar. Axilar. ¿Ya? Y esa arteria axilar tiene una primera porción, una segunda porción y una tercera porción. Primera porción, la parte superior del músculo pectoral menor. Segunda porción, por detrás del pectoral menor. Tercera porción, por debajo del pectoral. Y esta arteria axilar, cuando llega al borde inferior del músculo redondo mayor, cambia de nombre y se va a llamar arteria braquial o arteria húmera. ¿Ya? Miren esa secuencia. Y esta arteria axilar te va a dar 6 ramas. ¿Ya? Te va a dar 6 ramas. Esas 6 ramas van a ser: una, la arteria torácica superior. 2, la arteria acromiotorácica. Esta arteria acromiotorácica parece como una flor, ¿ve? Como un tronquito, ¿ve? Y da varias ramas. Va a dar una rama deltoidea, va a dar una rama acromial, va a dar una rama clavicular y va a dar una rama pectoral. Origen de esas ramas, la arteria tóraco-acromial o acromiotorácica. Después, otra rama de la arteria axilar, la torácica lateral. La arteria torácica lateral. Otra rama es la arteria subescapular. Esta arteria subescapular te va a dar 2 ramas. La arteria circunfleja de la escápula. Esta arteria circunfleja de la escápula, miren cómo se va hacia la parte posterior y vamos a verla en un espacio que hemos dicho. ¿En qué espacio lo vemos? En el espacio triangular. ¿Sí? Y de ahí vemos la otra rama de la subescapular, la tóraco-dorsal. Esta arteria tóraco-dorsal, vemos acá también esta parte. Otra rama de la arteria axilar, las circunflejas humerales, que van rodeando el cuello quirúrgico del húmero. Por delante, la arteria circunfleja humeral anterior y por detrás, la arteria circunfleja humeral posterior. Esas serían las ramas de esta arteria. ¿Ya? La vena, ya hemos hablado de la vena cefálica, y drena su contenido en la vena axilar. Esa vena axilar, cuando pasa el borde lateral de la primera costilla, se llama vena subclavia. Vena subclavia. Después, como contenido de esa zona es el plexo braquial. Vamos a ver el plexo en 5 minutos. El plexo braquial, mire, este plexo braquial, lo primero que tenemos que verlo es por bloques. Por bloques. Raíces, troncos, divisiones, fascículos y ramos terminales. Acuérdate bien eso primero. Eso es lo primero que tienes que acordar. Raíces, troncos, divisiones, fascículos y ramos terminales. Lo primero, las raíces. ¿Cuántas raíces conforman el plexo braquial? 5 raíces. 5. C5, C6, C7, C8 y T1. 5 raíces. El otro bloque, los troncos. ¿Cuántos troncos son? 3. Por ubicación sería superior, medio e inferior. El tronco superior, ¿cómo se forma? Del C5 y del C6. El tronco medio del C7 y el tronco inferior del C8 y del T1. Entonces veo 5 raíces, 3 troncos, y de ahí vienen las divisiones. Estas divisiones se van a dar
Por cada tronco va a haber una división anterior y una división posterior, ¿ve? División anterior, división posterior. División anterior, división posterior. Entonces tengo 6 divisiones, 3 anteriores y 3 posteriores. Entonces tengo 5 raíces, 3 troncos, 6 divisiones. Y de ahí siguen los fascículos. ¿Cuántos fascículos tengo? Tengo 3. Por ubicación sería lateral, posterior y mediano. El más fácil de los 3, fascículo posterior. ¿Por qué ese es más fácil? Porque este está uniendo las 3 divisiones posteriores. Las 3 divisiones posteriores que se formaron se unen acá y forman el fascículo posterior. El fascículo medial, ¿quién lo forma? Una división anterior. ¿De qué tronco? Del tronco inferior. Y el fascículo lateral, ¿quién lo forma? Las otras 2 divisiones anteriores restantes. ¿De qué troncos? Del tronco superior y del tronco medio. ¿Ve? Y después de los fascículos tengo acá 5 raíces, 3 troncos, 6 divisiones, 3 fascículos y después vienen los ramos terminales. Estos ramos terminales van a ser el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio radial, el nervio axilar y el nervio cubital. Del fascículo posterior, ¿cuáles son sus ramos terminales? El axilar y el radial. Del fascículo medial, ¿cuál es su ramo terminal? El cubital. Del fascículo lateral, ¿cuál es su ramo terminal? El nervio musculocutáneo. Y el nervio mediano, ¿cómo se forma? Mira, el nervio mediano se viene de una B. ¿Qué quiere decir? Que este se forma de una rama del fascículo lateral y una rama del fascículo mediano. Por eso es que forma acá una B. Cuando usted ve en la práctica las muestras y quiera saber la ubicación del nervio mediano, ¿qué tiene que observar en su origen? Esta B. Para que no se confunda. También tiene ramas colaterales. ¿Qué ramas colaterales tiene? Una que hemos dicho es esta, ¿se acuerdan? Nervio supraescapular. ¿A quién inerva? Al músculo Al infraespinoso y supraespinoso. Supraespinoso. Por eso que cuando le decía origen del nervio supraescapular, ¿cuál era su origen? Tronco superior del plexo braquial. ¿Eh? Otro nervio como ramo colateral, vemos este nervio de acá. ¿Ve? Este es el torácico largo. El torácico largo, ¿cuál es su origen? C5, C6 y C7. ¿A quién inerva el nervio torácico largo? Al dorsal de la escápula. El serrato anterior. Al músculo serrato anterior. Al músculo serrato anterior. Y ese músculo serrato anterior va a ser irrigado por la arteria torácica lateral, que es rama de la arteria axilar. ¿Qué más podemos ver acá? Por ejemplo, ¿quién inerva al músculo pectoral mayor? El pectoral medial y el pectoral lateral. Entonces acá está el pectoral lateral, nervio pectoral lateral, nervio pectoral medial. ¿Dónde se origina el nervio pectoral lateral? Fascículo lateral. ¿Dónde se origina el nervio pectoral medial? Fascículo medial. ¿Quién inerva al músculo pectoral menor? El pectoral medial. El pectoral medial. Acá está, nervio pectoral medial. De ahí podemos ir desarrollando, ¿qué más? Nervio tóraco dorsal. Este nervio tóraco dorsal, ¿a quién inerva? Trapecio. Al dorsal ancho, profesor. Al dorsal ancho, ¿no? ¿Cuál es su origen de ese nervio? Fascículo medial. ¿Medial? Posterior.
Fascículo posterior. El posterior. Este nervio subescapular superior y subescapular inferior, ambos, ¿a quiénes inervan? Al músculo subescapular. Al músculo subescapular. ¿Ve? Y ambos, ¿dónde nacen? En el fascículo posterior. ¿Ve? Entonces usted está asociando la inervación con a dónde se dirige, a qué músculo se está inervando. ¿Ve? Y así puede ir asociándolo. Eso es. Otro ejemplo, creo que ya no hay más tiempo. Terminamos. Otro ejemplo, el último sería este, miren. Nervio cutáneo braquial medial. ¿Dónde se origina? En el fascículo medial. Este nervio cutáneo braquial medial, ¿a quién inerva? Este va a dar, como dice cutáneo, va a dar una inervación sensitiva. O sea, ¿a quién va a inervar? A la piel. ¿Qué parte de la piel? ¿Qué es braquial? Braquial es brazo. Entonces, este va a dar inervación sensitiva al brazo. ¿Todo el brazo? No. ¿Qué parte del brazo? La parte medial del brazo. Entonces, este nervio va a estar dando inervación sensitiva a la parte medial del brazo. ¿Ve? Nervio cutáneo braquial medial, que nace en el fascículo medial del plexo braquial. ¿Bien? Listo, entonces en la práctica se va a desarrollar un poquito más los temas. Nos falta ver la parte de brazo, que lo vamos a ver también en la próxima práctica que vamos a tener. Bien, entonces por el día de hoy estamos terminando esta parte de la teoría y los alumnos que conforman el grupo 2B1, tenemos la práctica 9 y 10, y el grupo 2B2, la práctica correspondería al horario de 12 y 10, ¿correcto? Muy Profesor, bien. una consulta. Y, ¿Va a ser en este mismo link la práctica o el otro link? en el link de la práctica, ingresen al link del doctor Guerra. Ah, ok. Ahí dice doctor Guerra, ingresen al link de él. Ahí nos vamos a reunir todos en la práctica. ¿Ya? Tanto del 2B1 como el 2B2. Listo, alumnos, terminamos la parte de teoría y nos encontramos en la práctica. Buenos días. Profesor, una consulta. Profesor, ¿Sí? ¿en la práctica hoy día hay interrogaciones? ¿Cómo? Sí va a tomar interrogaciones hoy día sobre el tema. ¿Saberes previos? Saberes previos, sí. No, le hemos dicho de la segunda práctica. Ahí vamos a especificar. Hoy día no hay evaluación de eso. No se preocupen. ¿Ya? Gracias. Listo, nos vemos ahí. Sí, doctor, gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor.